Soy el Comodoro Silva, retirado. En la época de Malvinas era mayor. Estaba destinado en el Grupo 2 Vica, una de las dos unidades de radares que tenía la Fuerza Aérea, que tenía los radares móviles, los TPS-43. Y para esa época de Malvinas terminé siendo el jefe del radar que fue trasladado a las Islas Malvinas. Me enteré del tema de Malvinas el 29 de marzo, 3 días antes de ir a Malvinas, porque a mi jefe, el Comodoro Saavedra, jefe de grupo, y a mí nos llamó el entonces comandante de Defensa Aérea, el Brigadier Hughes, y nos dijo que íbamos a tomar Malvinas, que estaba todo arreglado, que Gran Bretaña nos iba a entregar las islas a través de Naciones Unidas y que lo que tenía que hacer yo es colocar un radar en Malvinas para que operara como tránsito aéreo. En ese momento nadie hablaba de guerra. Por supuesto, teníamos nuestras dudas, así que cuando salimos de la reunión con el brigadier empezamos a intercambiar ideas, que sí, que no. Así que dice, no va a pasar nada. Yo también pensaba que no iba a pasar nada, tanto es así que cuando fuimos a Comodoro, que era el lugar de salto para ir a Malvinas, a mi gente le hice llevar ropa civil, pues pensaba que nos íbamos a quedar en Comodoro, no íbamos a cruzar a Malvinas, íbamos a estar una semana, 10 días ahí, como para amenazar a Gran Bretaña, y mi apreciación falló, porque apenas aterrizamos, fui a operaciones. Me dice, vea, ustedes salen en cuarto lugar, en el litro 4, salen a las 9 de la mañana, a las 8 en plataforma. Ahí me convencí de que en realidad íbamos a cruzar a Malvinas. Así, el tema era que había que mantener el secreto de la operación. Si yo seleccionaba gente, y seleccionaba a los mejores, alguien decía, che, ¿por qué este está cambiando la dotación de que tiene que salir? Nosotros normalmente teníamos siempre radares desplegados y un radar listo para salir en 3 horas con una dotación ya asignada. Es decir, nos daban la orden de salir a las 3 horas, ese radar que ya estaba armado ahí en el hangar, más la dotación a la que le tocaba, iba a Palomar a embarcar. Si yo reacomodaba la dotación, alguien iba a empezar a sospechar qué pasa que este tipo está eligiendo gente para ir con él. Así que dejé la dotación que estaba en ese momento. Es más, para mantener el secreto, a la gente le dije, vamos a ir a Gregores. Vamos a ir a colocarnos con el radar al lado del lago Cardiel. Vamos a un operativo. Me creyeron tanto que el pobre Tambusi, su oficial ayudante en ese entonces, el encargado de los mecánicos de radar, se llevó las cañas de pescar. Pues digo, una vez que esté el radar en servicio, voy al Cardiel y me dedico a pescar. Por supuesto, una vez que subimos al avión y decolamos a ese Comodoro, le dije, vean, no vamos a Gregores, vamos a Malvinas. Así que en el vuelo ya empezamos a pergeñar no lo que iba a ser el tránsito aéreo en Malvinas, sino cómo nos íbamos a preparar para la guerra. Así, porque a pesar de que yo no estaba convencido, tenía que prever lo peor, y lo peor era cómo nos íbamos a arreglar en Malvinas. Y por suerte la dotación que tuve fue maravillosa. Va a decir, para mí como jefe fue fácil, pues yo no tenía que dar órdenes. La gente sabía lo que tenía que hacer y resolvía las cosas. Así que cuando más volvían y me decían, vea señor, había este problema, hice tal cosa. Señor, pasaba tal cosa, hice tal otra cosa. Va a decir, ellos solos daban las soluciones. A veces se extralimitaban en las soluciones y por supuesto chocaban con otra gente. Por ejemplo, con la gente del puesto comando o del 6C abajo en Stanley House. Cada 2x3 tiene que ir a explicar por qué uno de los míos había maltratado a un superior que estaba en el puesto comando. Porque estaba tan obsesionado con su trabajo que en lugar de decir, vaya y hable con el mayor Silva, él directamente tomaba una resolución en contra de lo que le estaban diciendo. Y esos choques a veces provocaban inconvenientes. Pero yo le digo, la gente que yo tuve, si no hubieran sido eso, no sé cómo me había arreglado. Pero solucionaban todo. Así que ahí empezó la historia del radar, y de los 24 primeros que fuimos a Malvinas, llevé muy poca gente, porque no sabíamos qué íbamos a encontrar en Malvinas, si íbamos a tener dónde alojarnos o no, y cómo íbamos a empezar los primeros días.
Lo único que sí llevé por las dudas, pensando que por ahí terminábamos en una guerra, pensando incluso con la peor de las situaciones, de que al día siguiente de que tomáramos Malvinas, mandaran un bombardero de algún lado a bombardear donde estábamos nosotros. De los 24 llevé un enfermero, que por suerte nunca durante toda la guerra tuvimos que usarlo. Es más, el enfermero Matarazo, un cabo, terminó siendo un muy buen mecánico de vehículos y de grupos electrógenos. Cuando llegamos a Malvinas, el concepto era que no iba a haber guerra. Al radar lo dejamos adentro de la base aérea militar, íbamos a operar desde ahí, pero la gente mía, digamos, estaba muy acostumbrada, había muchos mecánicos de comunicación entre los míos, así que empezaron a escuchar la BBC de Gran Bretaña, y ahí decía de que ya habían zarpado los buques, así que empezamos a tomar recaudos. En esas fotos que están ahí, por ejemplo, hay una foto en donde estamos cavando. Estamos todavía dentro del aeropuerto. Como no nos dejan salir del aeropuerto, ya hemos empezado a hacer un pozo para proteger por lo menos la cabina operativa. Acá atrás está una antena y al lado hay una cabina chiquita que se llama la cabina técnica, donde está todo el equipamiento de radar. Hay otra cabina parecida a esta que es de donde se puede operar. Nosotros llevamos las dos cabinas, la técnica con la antena, y llevamos la operativa para tomar distancia. Si terminábamos en una guerra, alejarnos lo más posible de la antena, porque la antena es el lugar a donde va a ir a parar el misil antirradiación. Así que nos colocamos a todo lo que daba el largo del cable de señales, que son 70 metros de la antena. Para el 5 más o menos de abril se convencieron de que íbamos a ir a una guerra. Brigadier Castellano nos autorizó a sacar el radar del aeropuerto. Mientras tanto nosotros ya habíamos estado dando vueltas por el pueblo, habíamos ido viendo distintos lugares, habíamos ido a un cerro que se llama Sapper Hill, que era muy bueno para poner el radar ahí, pero el problema que tenía es que desde ahí se veía el mar, y por lo tanto desde el mar nos iban a ver a nosotros, y estábamos a una distancia tal que nos iban a poder pegar con los cañones de los buques. Así que descartamos eso. Descartamos otro lugar que había cerca del hipódromo del pueblo, porque todo era camino de turba y se iban a quedar los vehículos en la turba, y al final encontramos justo en el borde del pueblo un lugar que era el ideal. Había un pesebre para animales y cerquita, tuvimos suerte también, ya parte de la gente del pueblo se había ido al interior antes de que se desembarcara el 2 de abril, así que había muchas casas desocupadas. Y ahí conseguimos alquilar una casa grande, donde nos alojamos la mayoría de nosotros, y una casa un poco más chica, pegada a la cabina operativa, que es la que teníamos, la casa donde estaban los mecánicos, los turnos y los soldados. Y después, cuando se completó la dotación, llegamos a ser 46 en total, cuando se completó la dotación alquilamos una tercera casa. Esa es más o menos la historia de cómo empezamos a trabajar ahí en Malvinas. En ese lugar nos quedamos durante toda la guerra. En general, lo que es equipamiento militar se enmascara con redes de enmascaramiento. Pero nosotros desde el 78, desde la época en que nos íbamos a pelear con Chile, habíamos desplegado permanentemente. Y habíamos visto que la red de enmascaramiento no funciona. Podemos poner la red encima y hacer creer que el radar es un árbol. Pero al día siguiente, a los 2 días, al poco tiempo, empieza a haber huellas de camiones que entran al árbol y salen del árbol. Demasiadas huellas. Así que eso descubría que ese árbol o no era un árbol o algo tenía ese árbol que hacía que se vinieran los camiones. Experimentando, probando, llegamos a una conclusión. Tenemos que transformar el radar no con una red de enmascaramiento, sino con algo que parezca algo hecho por el hombre. Un rancho. Y si es posible, nosotros tenemos la ventaja de que el radar tiene mucho alcance, así que podemos correrlo un par de kilómetros donde lo vamos a colocar. Así que normalmente terminamos cerca de las poblaciones, en las afueras de las poblaciones, y lo que armamos era un depósito de chatarra. Entonces, es esto que está acá, un depósito de chatarra, la completamos con los camiones esos que pusimos que protegieron a la antena, que ayudaban más al aspecto de chatarra, y eso hacía que cuando nos buscaran en forma fotográfica
o con reconocimiento aéreo directamente, nos saltearan, pensando que no era el radar, sino que era un depósito de chatarra. Orgullo para nosotros, en junio, un Harrier con una cámara fotográfica hizo un reconocimiento buscando las rampas de los misiles Exocet. En la foto que sacaron, en el centro de la foto está el radar, y no lo detectaron. Siempre creyeron que estaba en el Sapper Hill, en ese cerro a donde no fuimos porque iba a durar 24 horas. Y en verdad fue así, porque cuando llegó Ejército, llegó con un Cardion, un TPS-44, querían ponerlo en el cerro más alto de la isla. Me escucharon un poco porque le dije, vea, el problema ahí del cerro es que no tiene con qué llegar, tiene que llegar con helicóptero, llevar el radar con helicóptero, combustible con helicóptero, todo con helicóptero. Le conviene acá en el pueblo. No logré convencerlo al teniente coronel, lo puso en el Sapper Hill. Dicho y hecho, 1 de mayo a la noche, vinieron los barquitos, ¿a qué le tiraron primero? Al radar. Por suerte, había un Unimog nuestro de Fuerza Aérea, que era un equipo ECA, los que usaban los equipos de comunicaciones para los oficiales de control aéreo adelantado, le pegaron al Unimog, se prendió fuego, los británicos creyeron que le habían pegado al radar y dejaron de tirarle. Y por eso se salvó el radar de Ejército. Pero el lugar donde terminamos nosotros fue ni siquiera siguiendo también los patrones lógicos de buscarlo arriba de un cerro. Lo que buscamos es supervivencia del radar, porque no es una cosa que se puede reemplazar. Uno puede aceptar, si tiene tanques, perder una cierta cantidad de tanques. Si tiene aviones, puede aceptar perder una cierta cantidad de aviones. Pero uno no puede perder radares. Son muy pocos, son difíciles de montar y caros. Así que tenía que durar toda la guerra. Y el lugar que elegimos era bueno, porque hacia el este, que es donde iba a estar la flota, la acertamos con el lugar donde iba a estar la flota. Hacia el sur y parte del norte, la visión era pegados al agua. Tan pegados al agua que, como les decía antes, veíamos la flota cuando se formó a 100 millas, 180 kilómetros, sin ningún problema. Empezamos a ver a la flota antes del 1 de mayo. El día 26 empezamos a ver ya los primeros barquitos, que no sabíamos que eran los barquitos, porque en la pantalla parecían como nubes. Después vimos que de la nube empezaron a salir los Harrier. El día 27, 4 días antes de empezar la guerra, los Harrier empezaron a volar en patrulla delante de las nubes. Le prestamos un poco de atención y dice, mira, los Harrier van a las nubes. Las nubes se mantienen ahí, aunque el cielo está despejado. Bingo, la flota. Encontramos la flota de entrada, de casualidad. Así que por eso nos quedamos ahí en un lugar con un depósito de chatarra. ¿Qué funcionó? Nos salvamos de los misiles. El misil va a parar a la antena. Para que no nos pegue el misil tenemos que cortar la señal de antena. Había que correr de la cabina operativa 70 metros, entrar a la cabina técnica, apagar la emisión y meterse en un pozo que había ahí al costado. Hicimos pruebas de tiempo, el misil le pegaba en la nuca al mecánico que iba corriendo. Tambusi y los otros 3 mecánicos se fueron al pueblo. El jefe nunca pregunta cómo hacen las cosas, le interesan los resultados. Volvieron con unos cables, pusieron los cables y a las 2 horas más o menos Tambusi dice, señor, venga, siéntese. Dice, ¿ve esas llaves? Esta corta alta, da alta, corta rotación, da rotación. A partir de ahí saqué pecho, dije, a partir de ahora el que controla el alta y la rotación del radar soy yo, porque voy a estar en la cabina, antes que fuera el mecánico. Pero bueno, esas experiencias fueron buenas. Tuvimos suerte, Dios acomodó el azar de forma tal de que los 2 misiles antirradiación que nos tiraron no pegara en ningún lugar donde hiciera daño. Si los misiles se hubieran corrido un poquitito más arriba o abajo o a los costados, le pegaban a una de las casas donde estábamos, o si iban más abajo le pegaban a la casa de los soldados y los mecánicos, pero cayeron justo donde prácticamente no hicieron daño. El que cayó más cerca de la antena cayó a unos 8 o 10 metros. Habíamos puesto unos camiones para proteger a la antena, camiones de cajas metálicas. Uno de los camiones paró la mayoría de las esquirlas. Hubo esquirlas que llegaron a eso que se ve ahí de costado, que es como una especie de timón en la guía de ondas, la perforó. Pedimos una guía de ondas nueva,
nos mandaron la guía, reparamos unos cables y al otro día estuvimos trabajando nuevamente. Y así llegamos al final de la guerra.